Mínimo común múltiplo y máximo común divisor es el tema que nos reúne hoy acá. Comenzaremos con mínimo común múltiplo, que como ustedes lo ven aquí en el paréntesis de la imagen, se expresa de esta forma, MCM. ¿Listo? Y máximo común divisor por sus iniciales de cada palabra, MCD. ¿Listo? Son las diferencias que existen entre cada una. Entonces siempre vamos a encontrar nosotros en nuestros libros, nuestras explicaciones o en nuestra búsqueda en la web como MCM y ya lo identifica que es el mínimo común múltiplo o el MCD que es el máximo común divisor. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Lo decimos acá en este concepto que tenemos en la segunda imagen. Dice el mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el menor de los múltiplos comunes positivos a dicho conjunto de números. ¿Qué quiere decir esto más colegialmente? Que cuando yo le saco los múltiplos a un número y los múltiplos a otro, recordemos que los múltiplos de cada número es el resultado de la tabla de multiplicar de ese número. Entonces yo le saco en el ejemplo que aparece aquí en esta tabla los múltiplos de 8 y los múltiplos de 12. Entonces múltiplos de 8 en la tabla del 8, 8 por 1 8, 8 por 2 16, 8 por 3 24, 8 por 4 32, 8 por 5 40, 8 por 6 48 y puntos suspensivos porque ustedes saben que los múltiplos son infinitos y ahí continuarán. Ahora, múltiplos del 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60 y así sucesivamente. Si observamos nosotros los múltiplos de estos dos números hasta el momento que se han sacado, el primer número que hay en común en ambos múltiplos es el 24. A este número es el que nosotros llamamos el mínimo común múltiplo. Mínimo porque es el primer número, común, o sea, porque se repiten ambos múltiplos de los números que tengamos, múltiplo porque son los múltiplos que le estamos sacando a cada uno de los números. Pero observemos que también hay un 48, vea, el 48 también se repite en ambos números, ¿sí? Pero como ya había uno menor a él, que se repetían ambos números, entonces el mínimo común múltiplo es el 24. ¿Cómo se escribe textualmente? MCM, o sea, el mínimo común múltiplo, dentro de paréntesis, los dos números a los que le estábamos sacando los mínimo común, aquí es un 12. Entonces el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es igual a 24. Y este método que es sacándole los múltiplos a cada número, se llama precisamente así. Es el método de sacar múltiplos a los números y observar cuál es el menor. Este método es muy limitado, ¿por qué? Porque a veces tenemos números muy grandes para sacarle los múltiplos y que para poder llegar a encontrar un múltiplo, o sea, un número en común en ambos, pues tengo que hacer bastantes multiplicaciones de números para poder llegar a él. Pero también hay otro método para sacar el mínimo común múltiplo que ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Bueno, entonces tenemos aquí en nuestra imagen de la derecha otro ejemplo por múltiplos de un número diciendo que tenemos que hallar el mínimo común múltiplo entre el número 35 y el número 25. Si le saco la tabla de multiplicar de 35, tengo que 35 por 1 es 35, 35 por 2 es 70, 35 por 3 105, 35 por 4 140, 35 por 5 175, 35 por 6 210, 35 por 7 350 y así los múltiplos del 35. Igualmente los múltiplos del 25. Y si observamos en los múltiplos que se sacaron hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9, o sea, la tabla del 25 hasta el 9, obtenemos o visualizamos que hay tres números hasta el momento que coinciden en ambos números, en ambos múltiplos. Pero como es el mínimo, pues debemos escoger el más pequeño, el menor de los múltiplos que se repiten de nuestros múltiplos de cada número.
En este caso, se repite el 175, el 350 y el 525, pero nuestro menor número común que hay en ambos múltiplos de esos dos números es el 175. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo entre 35 y 25 es 175. Pero ahora vamos a mirar la otra forma de nosotros poder obtener el mínimo común múltiplo. Entonces, en estos dos ejemplos que nos muestran acá, nos piden hallar el mínimo común múltiplo y observemos una cosa, o quiero que ustedes visualicen una cosa, y es que estos números que aparecen aquí son independientes, o sea, el 5, el 6 y el 4 son independientes, el 8, el 10 y el 20 son independientes, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir? El primer ejercicio, que saque el mínimo común múltiplo entre el 5, el 6 y el 4, o sea, entre tres números. En los ejemplos anteriores estábamos hallando el mínimo común múltiplo entre dos números. Aquí ya lo vamos a hacer entre tres números. ¿Cuál es la manera más fácil, creo yo, para sacar el mínimo común múltiplo entre números? Es por descomposición. Y la descomposición, recordemos que se hace en factores primos. ¿Qué son factores primos? Pues que yo le debo sacar a cada número que me dan un número primo que él tenga para poder que su división sea exacta. Y para sacar factores primos, yo debo reconocer o recordar cuáles son los números primos. Entonces recordemos que siempre vamos a empezar por el primer número primo, que es el 2, después seguiría el 3, después el 5, después el 7, después el 11, el 13 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, primero se descompone sacándole el 2, o sea, sacándole mitad a todos los tres números si lo tiene. Si no lo tiene, queda igual. Entonces, fíjense, descompongo entre 2, entonces es el primer 2 que aparece acá. Y digo, 5 tiene mitad, no, entonces lo bajo igual. El 6 tiene mitad, sí, 3, entonces lo pongo acá al resultado. El 4 tiene mitad, sí, 2, y lo pongo acá. Y me queda una nueva línea de números que es 5, 3 y 2. Luego vuelvo a observar entre los 3 y veo que alguno, veo que tiene que haber mínimo 1 y máximo los 3 que puedan seguir teniendo mitad. Entonces, efectivamente, hay uno que sigue teniendo mitad, que es el 2. Entonces vuelvo y le saco mitad. Entonces el 5 no tiene, el 3 no tiene, lo bajo igual, y el 2 sí tiene, mitad de 2 es 1. Y si observo los tres números que me están quedando, 5, 3 y 1, ninguno de los tres tiene mitad. O sea que la descomposición entre 2 ya terminó. Tengo que pasar al siguiente número primo, que sería el 3. Y miro, en la tabla del 3, o ¿puedo dividir 5 entre 3 exacto? No, o sea que 5 no tiene tercera. Entonces baja igual. Tercera de 3 sí tiene. 3 dividido en 3 da 1. Y este 1 ya queda quietico porque la descomposición de un número o de varios números termina cuando ya termina en 1. Entonces a este 1 queda quieto. Entonces fíjense que van quedando dos números, el 5 y el 1. Y entre 5 y 1 pues sigue el factor que es 5. O sea, solamente le puedo sacar quinta a 5. Una vez tengamos en los tres números su descomposición que termine en unos, es porque ya terminé la descomposición de todos los números. El mínimo común múltiplo de 5, 6 y 4 va a salir de la multiplicación de los números que me permitieron a mí descomponer el número. O sea, multiplicar todos estos cuatro números que tengo acá. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Y este va a ser mi mínimo común múltiplo entre esos tres. O sea que aquí sería el mínimo común múltiplo entre 5, 6 y 4, entonces es igual a 60. ¿Listo? Si lo quisiéramos nosotros hacer por los múltiplos,
Pues entonces yo escojo los múltiplos del 4, si lo quiero organizar de menor a mayor, 4, 5 y 6. ¿Cuáles serían los múltiplos de 4? ¿Cuáles los de 5? ¿Y cuáles los de 6? Entonces 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40, 44, 48, 52, 56. Bueno, entonces, después de ese impasse, seguimos con nuestra tabla. 48, 52, recuerden que es la tabla del 4, o sea que va de 4 en 4, 52, 56, 60. Pasamos a la del 5, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60. Aquí ya coincidieron los dos primeros, 60. Aquí es 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36, 42, 48, 54 y 60. Y observen que ya encontramos que en los tres el único número que coinciden los tres múltiplos de esos tres números es 60. Sí, hay algunos que, por ejemplo, coincide el 24, que es el 24 coincide en el 4 y en el 6, pero no en el 5. Entonces no puedo decir que sea un mínimo común múltiplo porque debe estar en los tres números que me están dando a mí. Entonces, como observamos nosotros aquí, pues hacerlo por el método de sacarle los múltiplos a cada número que me den, pues puede ser muy dispendioso o muy largo llegar hasta un punto donde yo encuentre un número en común, ¿sí? Porque no siempre son solamente los primeros 10 en la tabla de multiplicar, pueden llegar a ser muchos más. Entonces, para mí, como recomendación, es más fácil comprender el mínimo común múltiplo por descomposición de los números todos al tiempo. Si observamos este segundo ejemplo que nos piden el mínimo común múltiplo entre el 8, entre el 10 y entre el 20, los ubicamos todos en una fila y hacemos la descomposición sacándole nuestro primer factor primo, que es mitad, o sea 2. Y observamos si cada uno de ellos tiene mitad, lo registramos en la parte debajo de cada uno de ellos. Entonces, mitad de 8, el 4. Mitad de 10, el 5. Mitad de 20, el 10. Seguimos con mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 5, no tiene, entonces baja igual ese 5. Mitad de 10, 5. Baja y lo tengo ahí. Seguimos con mitad, porque entre 2, 5 y 5 sí hay un número que sigue teniendo mitad, que es el 2. Entonces, mitad de 2, 1. 5 no tiene, 5 no tiene. Y ya obtenemos 1, 5, 5, que por factores primos, el 5 es un número primo y solo tiene descomposición con el mismo número, o sea, quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Ya terminaron los tres números, están en 1. Lo único que me resta es multiplicar los números que aparecen aquí en la descomposición que utilicé en factores primos y así obtengo nuestro factor, nuestro mínimo común múltiplo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Y 40 es nuestro mínimo común múltiplo entre los números 8, 10 y 20.